Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como es una duda común que muchos de vosotros me preguntáis a través de los comentarios de los vídeos del canal y de las redes sociales que os dejo por aquí para que me sigáis, vamos a hablar de cuándo bañar a los pájaros, ya sean canarios, jilgueros, periquitos, agapornis y demás pájaros similares. Sin más, empezamos. En primer lugar, para responder a la pregunta que muchos de vosotros me hacéis de cuándo bañar a los pájaros, vamos a estructurar este vídeo en tres apartados, que serían la época de cría, la época de muda y la época de concurso o resto del año, para que dependiendo de la época del año en la que os encontréis, sepáis cuál es el mejor momento para bañar a vuestros pájaros y los beneficios o las ventajas que esto tiene para ellos. La época de cría o reproducción se da en un momento puntual del año, que generalmente coincide con la primavera, cuando llegan las buenas temperaturas y tras un periodo de lluvias que provocan que el alimento en la naturaleza abunde y que con ello se active el ciclo reproductivo de los pájaros, al poder conseguir alimento con más facilidad para sacar adelante a sus crías. Por lo tanto, extrapolando esto a la cría de aves en cautividad, si le aportamos baños con cierta frecuencia a nuestros pájaros, vamos a conseguir que los pájaros se encelen de manera natural, siempre y cuando se cumplan otra serie de factores, como aumento de las horas de luz, temperatura agradable, alimentación correcta, etc. Y de esta manera, y en cierto modo, también vamos a contribuir a que aumente el número de huevos fértiles por puesta. Además, cuando la hembra haya terminado la puesta y comenzado el periodo de incubación, los baños van a contribuir a aportarle el grado de humedad que necesitan los huevos para la correcta formación y desarrollo del embrión, así como para la futura eclosión, ya que el pollito podrá romper el cascarón más fácilmente, reduciendo de esta manera el número de muertes de pollitos que no son capaces de romper la cáscara del huevo y nacer. Por lo tanto, mi consejo y lo que yo suelo hacer es colocarle unas 2 veces por semana en la bañera a la pareja reproductora durante la puesta y durante el periodo de incubación. Y una vez que se va acercando la fecha de eclosión, es decir, unos 2 o 3 días antes de la fecha prevista para que nazcan los pollitos, se la pongo diariamente para que la hembra se bañe y se moje las plumas del abdomen. De esta forma, cuando regrese al nido a incubar los huevos, les aportará las humedad óptimas que necesitan para eclosionar. Una vez que los pichones han nacido, durante los primeros días no soy partidaria de colocarle la bañera a los pájaros, porque los padres podrían regresar al nido con las plumas mojadas, y esto podría provocar cambios de temperatura en las crías. Y ya sabéis que durante los primeros días los pichones no tienen plumas y suelen ser más débiles. ¿Que a lo mejor no pasa nada? Pues puede ser, pero yo lo hago así y de momento me funciona bastante bien. No obstante, cuando los pollitos estén más avanzados, es decir, a partir del anillado, que ya comienzan a tener plumas, sí suelo colocarle a los padres la bañera para que se bañen si lo desean, para que puedan limpiarse la pluma de posibles restos de polvo o suciedad que pueda haber dentro del nido al haber tantos pájaros. Y finalmente, una vez que los pájaros saltan del nido y tienen prácticamente todo su plumaje, pues les podéis poner bañeras con más frecuencia, ya que ellos irán inspeccionando y acostumbrándose poco a poco a la bañera y si quieren se bañarán. En segundo lugar, la etapa de muda, que ya sabéis que es una etapa que se caracteriza porque los pájaros cambian una parte de las plumas o de la totalidad del plumaje, y que por lo general suele producirse en épocas de calor, como por ejemplo en España, donde la muda coincide con el verano, ya que es el momento ideal para que los pájaros se deshagan de sus plumas viejas, debido a que al haber temperaturas medias altas no sufren tanto y pueden regular mejor su temperatura. La muda por lo general siempre se produce una vez al año, aunque hay determinadas especies de aves que hacen 2 mudas al año. Además, también tenéis que distinguir entre muda natural, que es un proceso natural por el que atraviesan las aves 1 o 2 veces al año, y muda patológica, que es cuando los pájaros entran en muda a causa del estrés o porque se ha producido alguna alteración en su organismo que ha provocado que el pájaro entre en muda en un momento del año que no debería, y esto es lo que se conoce como muda francesa o falsa muda. En la etapa de muda, que como ya os he dicho coincide con la llegada de las altas temperaturas, suelo ponerle baño a los pájaros casi a diario, o si por falta de tiempo por algún motivo no puedo, pues le pongo la bañera un día sí un día no. Y comentaros también que podéis ponerle la bañera a todos los pájaros, independientemente de si son pájaros adultos o pájaros jóvenes. Con los baños durante esta etapa, no solo vamos a conseguir que se refresquen y se diviertan, porque al fin y al cabo les encanta, sino que también vamos a evitar golpes de calor a consecuencia de las altas temperaturas y vamos a lograr que eliminen mejor las plumas viejas y que las nuevas salgan con mayor facilidad. Y a modo de resumen, para que lo entendáis mejor, la piel va a absorber parte de la humedad y se va a reblandecer,
facilitando de esta manera que la pluma nueva salga más fácilmente y evitando quistes de plumas u otros problemas relacionados con el cambio de plumas. Por último, en el resto de meses del año, es decir, en otoño e invierno, los creadores profesionales suelen llevar a sus pájaros a concursos, o bien los pájaros se encuentran descansando tranquilamente, preparándose para la etapa de cría del año siguiente. Durante estos meses los días son más cortos y las temperaturas bajan y hace más frío, por lo que mi recomendación es que solo le pongáis la bañera a los pájaros una vez por semana o una vez cada 2 semanas, dependiendo de si hace mucho frío o no. Con los baños en esta etapa lo que vamos a hacer es garantizar que el pájaro tenga un plumaje limpio, sedoso y brillante, que tenga la pluma en buen estado y también vamos a prevenir en cierta medida la aparición de posibles parásitos. Una vez que ya sabéis cuándo ponerle la bañera a los pájaros en función de cada etapa y los beneficios que tiene ponerle la bañera, os voy a dar una serie de tips o consejos muy importantes para aprovechar al máximo estos baños y reducir posibles problemas o consecuencias negativas al no hacerlo correctamente. Punto número 1. Nunca coloquéis la bañera a última hora de la tarde cuando está anocheciendo, ya que los pájaros, aunque son listos, podrían bañarse, corriendo el riesgo de que su plumaje no se seque por completo antes de que caiga la noche. Por lo tanto, los baños intentaremos ponérselos siempre a primeras horas de la mañana o bien a mediodía o media tarde para que a los pájaros les dé tiempo a secarse bien el plumaje y duerman con las plumas secas, evitando de esta manera resfriados o posibles catarros. Punto número 2. Nunca obligues a los pájaros a bañarse. Aunque ya hemos ido viendo a lo largo del vídeo que los baños son muy importantes para garantizar un correcto estado de salud de los pájaros, nunca podemos obligar a nuestros pájaros a bañarse si ellos no quieren, ya que podrían estresarse o coger miedo y esto podría acarrear posibles problemas. Lo ideal si no quieren bañarse es intentar observarlos para ver el motivo o los posibles motivos por los cuales no quieren bañarse, aunque normalmente suele ser por desconocimiento o más bien porque les da miedo a la bañera al verlo como un objeto extraño y no se acercan hasta el paso de unos días o hasta que aprendan por imitación al ver a otros pájaros bañarse, o simplemente en muchos casos no se bañan porque no les apetece. Para acostumbrarlos a bañarse, lo que os recomiendo es que utilicéis varios tipos de bañeras, como por ejemplo esta, que es un pequeño recipiente que se coloca en el interior de la jaula, o estas más elaboradas que son bañeras de exterior que se cuelgan en una de las puertas de la jaula. Normalmente por experiencia os digo que si el pájaro no está acostumbrado a meterse en este tipo de bañeras de exterior, al principio no va a querer bañarse porque les va a dar algo de miedo o simplemente porque la extraña, pero os aseguro que con el tiempo acabará bañándose. Punto número 3. Debéis retirar la bañera una vez que los pájaros se han bañado, ya que así evitaremos que el agua se ensucie demasiado con heces o con suciedad de la pluma y que puedan aparecer enfermedades, ya que si os fijáis, los pájaros siempre antes de bañarse suelen beber un poquito de agua o meter el pico varias veces para comprobar la temperatura del agua, y si el agua está demasiado sucia, a la larga podría provocar la aparición de enfermedades. Punto número 4. Evitar corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura en el aviario. Siempre, y en especial cuando vayamos a colocar bañera a los pájaros, tenemos que asegurarnos de que no haya corrientes de aire ni posibles cambios bruscos de temperatura, ya que esto podría hacer que el pájaro no se seque correctamente, se resfríe o se originen otro tipo de problemas. Punto número 5. El agua que pongamos en las bañeras deberá estar a temperatura ambiente, es decir, no tiene que estar ni muy fría ni muy caliente. Punto número 6. Añadir determinados productos al agua de la bañera. También podemos añadir de manera ocasional vinagre de manzana, bicarbonato o incluso sales de baño especiales para pájaros, ya que esto, como vimos en vídeos anteriores que os dejo por aquí arriba o debajo en comentarios, tiene una serie de ventajas y beneficios para nuestros pájaros. Mi consejo es que los vayáis alternando y nunca abuséis de ningún producto por muy natural que sea, ya que todo en exceso es perjudicial. Además, debéis tener en cuenta que no debéis mezclar varios productos, es decir, no echéis al agua de la bañera vinagre, bicarbonato y sales de baño a la vez, porque esto podría provocar alguna reacción que afecte a la salud del pájaro. Siempre cada cosa en su justa medida y por separado, como suelo hacer yo, que una vez pongo vinagre de manzana, a las 2 semanas o así le pongo un poquito de bicarbonato y otra semana algo de sales de baño. Y punto número 7. No colocar la bañera debajo de posaderos o cerca de alimentos, ya que los pájaros podrían defecar en el agua o cuando se están bañando podrían mojar la comida, provocando la aparición de hongos y bacterias que sean perjudiciales para ellos. En definitiva, ya habéis visto cuándo se deben bañar los pájaros en función de la época del año en la que nos encontremos
y las diferentes ventajas y beneficios que le aporta el baño a los pájaros. Si tenéis alguna duda o algún consejo que añadir al vídeo, ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios y os responderé a la mayor brevedad posible. Espero que el vídeo te haya gustado. Si es así, déjame tu like y compártelo con tus amigos por las redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Por aquí te dejo vídeos muy interesantes y como siempre les espero en el próximo vídeo.